Bueno, vamos a hablar un poquito del Día Nacional por el Derecho a la Identidad, que es hoy, uno de los tantos días que han transcurrido desde la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, el 22 de octubre de 1977, día de uno de los cumpleaños de nuestra querida compañera Abuela de Plaza de Mayo. Ese día, el 22 de octubre de 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo, bajo la dirección de Estelita de Carlotto, comenzaron a abocarse a una tarea que es una de las tareas más difíciles a las que se han abocado, si no la más difícil, todo el colectivo de derechos humanos de nuestro país en los últimos 40 años, que es ni más ni menos que la recuperación de los chicos nacidos en cautiverio en los campos de concentración de la dictadura a partir del secuestro de montones de mujeres que estaban embarazadas y que terminaron dando a luz en los campos de concentración o en algunos hospitales a donde las llevaban los milicos genocidas. La cifra que se maneja extraoficialmente es de algo más de 500 niños nacidos en partos clandestinos. Estos 500 niños, 500 y pico de niños, tienen la identidad cambiada porque los milicos como parte fundamental del genocidio, lo que trataron de hacer y en gran medida consiguieron, en otra medida no, es quebrar la memoria histórica. Y quebrar la memoria histórica significaba en ese momento, y sigue significando aún hoy, ocultar la verdadera identidad de los niños nacidos y dónde nacieron y cómo se llamaban sus padres y cuál es la herencia psíquica, la herencia intelectual, la herencia espiritual, la herencia ideológica que les ha sido negada. Según el jurista Rafael Lemkin, el genocidio es, en parte, la destrucción de la identidad de los oprimidos y la imposición, en su caso, de la identidad del opresor. Es decir, transformar a los hijos de los detenidos desaparecidos en personas sin memoria, sin historia, como surgidos de la nada. Este hecho, que es monstruoso de por sí, lo que procura es que no haya una continuidad en las luchas y que toda una generación descrea o ignore las luchas obreras y populares, apropiándose de los hijos de los compañeros y las compañeras detenidos y detenidas desaparecidas. Lo que la dictadura se propuso fue cortar de raíz toda una herencia histórica que las Abuelas de Plaza de Mayo y el colectivo todo de los organismos de derechos humanos en nuestro país ha pretendido y pretendemos recuperar. La inmensa mayoría de estos niños y niñas, que hoy son hombres y mujeres, no saben quiénes son. Creen que son Juan, Pedro, María, pero en realidad no son ni Juan, ni Pedro, ni María,
porque esos son los nombres que les han puesto sus apropiadores o aquellas personas que de buena voluntad los adoptaron y le pusieron otros nombres. Esos que acabo de decir, en cambio de los nombres que sus verdaderos padres les habían puesto. Entonces a lo mejor no. Cuando nació el niño número 300 en el campo de concentración, la mamá le puso Juan y cuando se lo llevaron dejó de ser Juan y pasó a ser Pedro. ¿No? Con todo lo que ello implica de continuidad de la herencia histórica. El traslado por la fuerza de un grupo de niños a otro grupo, dice Lemkin, es uno de los 5 actos incluidos por la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, dictado por la ONU en el año 1948. Raro lo de la ONU, que mientras hablaba de los derechos de los niños y de que un grupo de niños fuera a otro grupo, avalaba la creación del Estado genocida de Israel, ¿no? Pero esa es otra historia que charlaremos después. Siempre se han encargado las clases dominantes en Argentina y en varios lugares, en varios otros países, de cortar la raíz histórica, de cortar el relato histórico, la herencia. Y uno de los casos emblemáticos de esta destrucción de la identidad propia en un niño se dio en un ejemplo que ha sido ampliamente difundido, que ha sido tomado por la Iglesia Católica hace varias décadas y que aún hoy en los círculos cristianos o católicos tiene plena vigencia, que es el caso de Seferino Namuncurá. ¿Se acuerdan de Seferino Namuncurá? ¿Se acuerda de Vilacua de Seferino Namuncurá? Me acuerdo de una estampita de Seferino Namuncurá. Bueno, la estampita de Seferino. ¿Quién era Seferino Namuncurá? Seferino Namuncurá era el hijo de Manuel Namuncurá. Manuel Namuncurá era un cacique que había luchado contra Julio Argentino Roca en la famosa campaña del desierto, que se había cruzado con las tropas de Roca a lanzazo limpio, a chuzazo limpio, defendiendo sus tierras y defendiendo a su tribu y a su gente del genocidio perpetrado por el ejército argentino. Como esta batalla la ganó Julio Argentino Roca, los hermanos originarios se quedaron sin tierra, se quedaron sin comida y se quedaron sin nada. Y esto obligó en parte a que Manuel Namuncurá, en un acto desesperado, entregara a su hijo para que fuera educado en Buenos Aires según las reglas de los opresores, porque ahí había 2 o 3 alternativas. Una era la muerte por hambre, la muerte en manos del ejército, o que alguno de ellos se fuera a vivir al otro país. El otro país era Buenos Aires, ¿no? Y allí fue Seferino, que fue entregado a los salesianos. Los salesianos eran y siguen siendo una de las corrientes más reaccionarias que hay dentro de la Iglesia Católica Argentina, ¿no? Son esos tipos que avalan, entre comillas, la Inquisición de su época, ¿no? Que acá éramos todos unos salvajes y que ellos vinieron a enseñarnos la doctrina de Cristo y toda esa sarta de cosas que son típicas de la religión católica. Bueno, no vamos a pedir mucho de la religión católica, pero podríamos escribir un libro. Pero Seferino Namuncurá dejó de ser el hijo de Manuel, el hijo del cacique rebelde, para convertirse en un beato, en un niñito que era el ejemplo de lo que el colonialismo hace con los pueblos cuando los pueblos son derrotados
y se quiebran. Y Ceferino abrazó la religión católica. En aquella época no había ni opción por los pobres ni un carajo de nada, ¿no? Los curas eran todos una manga de amigos de las clases dominantes, por decirlo de alguna manera, lo cual era absolutamente normal. Pasó a ser un negrito civilizado, Ceferino, ¿no? Hasta que se murió de tuberculosis en Roma a los 18 años y entonces lo beatificaron y después lo santificaron. Y hoy Ceferino Amuncurá, el hijo del cacique de Amuncurá, es un ejemplo del triunfo de la civilización contra la barbarie. La civilización era Julio Argentino Roca y la barbarie eran los indios que andaban de malones por ahí. Pero volvamos un poquito al tema de las dictaduras. En Argentina dijimos que fueron más de 500, 510, 515 los niños apropiados. Pero en Chile, durante la dictadura del genocida Augusto Pinochet, que bien muerto está y ojalá no lo resucite nadie, fueron entre 8.000 y 20.000 niños y niñas los secuestrados y las secuestradas que tuvieron y tienen la identidad cambiada. Estos niños fueron entregados a familias en Europa y América del Norte. Estamos hablando de entre 8.000 y 20.000 niños y niñas. Lo que hizo la dictadura en Argentina lo hizo multiplicándolo por 10 o por 100 la dictadura chilena. Y ha sido tan profunda la derrota del pueblo chileno en este aspecto que hoy son solamente 260 de esos niños y niñas los que buscan su origen verdadero en la República de Chile. ¿Tienen una entidad como nosotros, como Abuelas de Plaza de Mayo? No, no tienen nada. Tienen un organismo de derechos humanos, pero no tienen una organización, por lo menos que yo conozca, ¿no? Sí, si hay algo, una organización de esa envergadura, ¿no? Sí, si hay algo, le pedimos a la gente que nos escucha de Chile, de Santiago de Chile, Jimena Vidal o cualquiera de las personas que nos escuchen ahí, nos hagan llegar qué entidades se ocupan, en este caso, de los derechos humanos y de la identidad de los secuestrados, decimos, de los apropiados. Porque en realidad son apropiados. El drama de los niños con identidad cambiada es un drama que tiene varias aristas, porque no solo está el tema de las dictaduras y de las violaciones a los derechos humanos a través de regímenes autoritarios, sino que también entran a jugar otros factores. Por ejemplo, en América Latina, 1.300.000 niños y niñas no son registrados al nacer al año. Es decir, que no tienen DNI, que no tienen ningún tipo de identidad corroborada a través de algún documento. 6,5 millones de niños y de niñas, hasta ahora, no cuentan con un certificado de nacimiento. O sea, nadie certificó que nacieron. No se sabe si nacieron, si no nacieron. Están ahí, sí, uno los ve, pero no sabe quiénes son. Ni ellos saben quiénes son. Entre 1990 y 2010 creció un 9% la cantidad de niños, niñas registrados, que pasó de 83% a 91%. Es decir, que aún con este hecho de que creció un 9% la cantidad de niños registrados, hay 6,5 millones de niños que no cuentan con un certificado de nacimiento. O sea que no tienen identidad. No hay nada que los acredite como hijos de fulanita o menganito. Nada. Entonces, ante esto, no tienen acceso a un trabajo digno, en blanco, no tienen acceso a la seguridad social, no tienen acceso a nada. ¿Por qué? Porque nadie los registra, no están registrados en ninguna parte. No forman parte de ningún currículo, no forman parte de ninguna encuesta estatal, no tienen identidad. ¿Sí? Este es el drama
de los niños que no son identificados en el mundo. A esto deberíamos sumar, supongo yo, supongo no, sé, el drama de los niños y de las niñas que son parte de esa enorme tragedia que es la tragedia de los refugiados, los que huyen de las guerras, los que huyen del cambio climático, de las devastaciones de la naturaleza, los que huyen porque quieren mejoras económicas, porque en su país no la tienen, y que atraviesan, como por ejemplo los migrantes latinoamericanos que atraviesan países y países y países para llegar a Estados Unidos. Y sobre esto hay un tema que algún día lo tenemos que conversar profundamente, que es cuando vos llegás, vos sos un inmigrante ilegal y llegás con tu familia a Estados Unidos, si te pescan, o sea, si el Estado norteamericano te agarra y te detiene, a vos y a tu familia, lo primero que hacen estas bestias estadounidenses es separar a los niños de sus padres. Entonces, a lo mejor se quedan los padres y a los niños los mandan de vuelta, o a lo mejor se quedan los niños y a los padres los mandan de vuelta. Y hay todo un drama con lo que pasa después con estos niños que quedan absolutamente desguarnecidos y que son víctimas de la trata y que son víctimas de todo tipo de negocios, ¿no? Trabajo esclavo, etcétera, etcétera, y que pierden también su identidad, que dejan de ser los hijos de o los nietos de, para engrosar la enorme lista de niños y niñas que no tienen una identidad concreta. Porque no tener una identidad no significa solamente no tener un nombre o un apellido verificable en un documento, sino no tener historia. Y hay muchos niños y niñas que a lo largo de la vida, de los primeros años de vida, van perdiendo su historia y van perdiendo su referencia familiar.